recuerden que tenemos dos series que están en inicio. La semana pasada comenzamos con la primera, que fue acerca de Abraham desde su nacimiento hasta su llamado, que es Génesis 12, donde Abraham dice que tiene 75 años. Bueno, ese gap de tiempo lo vimos y lo describimos la semana pasada. Y hoy quiero comenzar con la otra serie que la hemos comenzado a desarrollar también en los martes, que es acerca de la unción, porque las vamos a unir en cierto punto y en cierta sesión se van a unir, se van a encontrar estas dos series. No puedo no puedo decirles la gran importancia que tiene que ustedes escuchen las siguientes 3 o 4 sesiones que vamos a explicar, porque está dirigido directamente a la unción que hay sobre nosotros. Acuérdense ustedes que en Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice que Dios ha revelado el misterio que había estado oculto por los siglos a la iglesia por medio de Pablo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando nosotros traduzcamos esa palabra Cristo, recuerden ustedes que está hablando en ciertas ocasiones, sí, acerca del ungido que es Jesús, pero en muchas otras está hablando acerca de la unción que representa Jesús dentro de nosotros, y cómo nosotros tenemos esa unción ya residente en nosotros, y cómo es que debemos de tratar para manifestar esa gloria en la parte exterior, en este mundo físico, que eso es lo que vamos a ver. Y quiero comenzar explicándoles, hermanos, que yo lo estoy viendo con las vidas de cada uno de ustedes. Estoy viendo cómo el Señor está incrementando en todas las áreas, desde el inicio, en cada ministerio, en la alabanza y en la adoración. Yo estoy seguro que en la vida de cada uno de ustedes también ha estado incrementando, porque es imposible estar oyendo esta palabra y quedarse sin hacer nada. Es imposible, simplemente. Pero quiero comenzar, hermanos, y no quiero que me vayan a malinterpretar en el aspecto de que estoy trayendo nueva revelación al canon establecido, para nada. O sea, los libros que se establecieron desde el principio fueron 66 libros, y no son de ninguna denominación, de ninguna nación, ni de ningún rey, son del pueblo de Dios. Fueron los que trajeron este canon de 39-27, 66 libros, y a los cuales no se le añade absolutamente nada más. Está cerrado. La revelación está dada en todo lo que necesitamos para el resto de nuestras vidas, está dado en ese canon de 66 libros. Sin embargo, yo quiero traer a memoria a ustedes el hecho de que hay una historia en el pueblo de Israel, como hay una historia también en el pueblo, en la nación americana, como hay una historia en el pueblo de México, en las diferentes naciones. Si ustedes se van a los libros, hay ciertas cosas que se sucedieron y se escribieron por causa de esa nación, ¿verdad? Que terminó en el nacimiento de esa nación. Así sucedió también, hermanos, desde el inicio, desde la vida de Adán hasta el tiempo en el que estamos viviendo. Ahorita se está escribiendo el libro de los Hechos 2, con la vida de cada uno de ustedes, en los que toman o no toman la palabra, la creen o no la creen, la ejecutan o no la ejecutan. Hay un libro escribiéndose acerca de sus vidas. Bueno, así mismo hicieron los patriarcas desde Adán hasta la fecha, en donde se escribieron
testamentos de la vida de cada uno de ellos, comenzando desde Adán. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿dónde está eso? Bueno, qué bueno que preguntaron, porque sí está escrito y es historia. Y está escrito, todos esos datos o testamentos de los patriarcas quedaron escritos en pergaminos que no fueron incluidos en el canon bíblico, pero sí respaldan lo que el canon dice. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que lo que ahí está escrito, la Biblia lo respalda. No estoy diciendo que todo, por eso tenemos que hacer nuestra parte, pero en 1947, hermanos, un pastorcito que andaba ahí por el Mar Muerto, tirando piedritas, no tenía nada más que hacer, yo creo, mientras pastoreaba, ¿verdad?, su rebaño de cabras o de ovejas, tiró unas piedritas en unas cuevas que había ahí y oyó un cierto sonido hueco, ¿verdad? Y ese sonido eran jarrones donde estaban guardados los pergaminos que se conocen hoy en día como los pergaminos de las cuevas de Qumran. Son pergaminos que existen al día de hoy, están en el museo en Israel. Ustedes pueden ir a ver todo lo que está ahí exhibiéndose. Y lo interesante es que hay documentos que datan desde Adán, hermanos. Testamentos de cada uno de ellos, de lo que Dios hizo en sus vidas a través de los años, y vaya que si vivieron años cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, les digo todo esto porque vamos a comenzar a ver acerca de la unción. Y la unción, hermanos, es el poder de Dios sobrenatural en la carne para vencer toda situación adversa que el hombre no puede hacer sin Dios. La unción es el poder de Dios que actúa en nosotros para poder obtener victorias ante toda adversidad. Si viene una enfermedad, por ejemplo, como les ha sucedido a muchos de ustedes, como me sucedió a mí, no nos está diciendo que no van a venir, pero cuando vengan, tenemos que estar preparados, porque es precisamente la unción la que quita cargas, la que destruye yugos, la que pudre todo aquello que las tinieblas trajeron sobre nuestras vidas. Y podrir significa que yo esté en victoria. Cuando una cosa es destruida del mal, cuando algo se pudre, que viene en nuestra contra, atacando nuestras vidas financieramente o físicamente, y se pudre eso, quiere decir que yo voy a estar en victoria, ¿verdad? Si eso que vino en mi contra es vencido, pues entonces yo salgo a flote. Quiere decir que yo ya vencí. Y obviamente no puedo vencer por mí mismo. Tiene que haber algo sobrenatural que pueda vencer lo que las leyes físicas establecen. Esa es la unción. Y no siempre fue así, aunque ahora es. Porque al principio, hermanos, de la creación, Dios hizo al hombre, formó su cuerpo con sus dos manos. Si entran ustedes en la pictografía de Moisés, ven cómo las manos de Dios en el versículo, el capítulo 2 de Génesis, son las responsables de formar su cuerpo de la arcilla de la tierra que había en ese tiempo. Son las manos de Dios las que hicieron eso. Pero el cuerpo que Él formó fue un cuerpo inerte que no tenía vida. Y fue precisamente en el capítulo 1, versículo 26, que Dios comienza a darle de su espíritu a ese cuerpo sin vida de Adán. Y comienza a hablar, ustedes lo pueden leer en el versículo 26 de Génesis 1, si me lo pueden poner por favor. Génesis 1, versículo 26, Dios comienza a hablar en autoridad de su espíritu y a llenar el cuerpo
de Adán. No es como que Dios se conectó con él y comenzó a soplar hasta que lo infló. No se trata de eso. Le dio palabras de autoridad y poder para que con esas palabras del Espíritu de Dios, Adán pudiese gobernar la tarea y el trabajo que Dios le dio. Entonces ahí dice que lo hizo a su imagen y semejanza y señoreó en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero en ese versículo, el cuerpo de Adán estaba con sus ojos cerrados. Estaba Dios dando de su espíritu. Las primeras palabras que oyeron ellos se van al versículo 28, que es donde por primera vez Adán, con sus ojos abiertos, ellos dos, después de la separación, escuchan las palabras que Dios estaba dando cuando los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Si ustedes ven la palabra, los bendijo, es la palabra Barak, y la palabra Barak significa bendición, significa el poder de Dios para poder incrementar en las vidas de ustedes. Obviamente Adán y Eva no necesitaban la unción, porque el poder de Dios estaba al caminar ellos con Dios. ¿Lo ven? La unción viene por causa de la caída, pero la bendición que Dios le dio a Adán y a Eva fue el poder de Dios para incrementar en todo sentido, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, que incrementara el jardín del Edén y cubrieran toda la tierra, siendo el jardín un prototipo de lo que Dios quería que el hombre hiciera. Bueno, Dios les dio la autoridad y les dio el poder para hacer eso. ¿Lo vemos? La bendición de Dios estaba porque Dios caminaba con ellos en el fresco del día. Dios caminaba con ellos. Sin embargo, vino la caída, y en la caída, hermanos, la separación de Dios del hombre se dio, se desconectó, el hombre se conectó con Satanás, y de ahí en adelante se necesitó de la unción para poder manifestar la bendición de Dios. La bendición de Dios ya no estaba sobre Adán y Eva, pero cuando Dios viene y habla con Adán después de la caída y sacrifica animales y lo viste y derrama sangre de animales para, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, entonces Dios puede comenzar a tratar con Adán, con la humanidad. Pero para poder volver y venir a la bendición, que después vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 28, donde Dios dice a través de Moisés, hablando de Abraham, cuál era la bendición, y dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres conforme a las cosas que están escritas, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero no fue escrito para Abraham. La bendición de Abraham no vino porque Abraham cumplió la ley, porque la ley aún no había sido dada. ¿Lo ven, hermanos? La bendición de Abraham vino porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No era por las obras de Abraham que Dios lo bendijo, sino porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No me voy a adelantar porque esto es parte de otra sesión, pero yo quiero que ustedes vean cómo la gracia de Dios obró sobre la vida de todos los patriarcas. Y por primera vez, al descubrir los escritos de las cuevas de Qumran en 1947 en adelante, en todas las diferentes cuevas que hay, en 1948 nació la nación de Israel, un 14 de mayo,
no es casualidad, diosidencia se llaman esas. Es Dios ordenando las cosas después del descubrimiento de esos pergaminos, hermanos, que datan no solamente el canon que tenemos aquí, palabra por palabra del Antiguo Testamento, sino también traen todos los testamentos de los patriarcas, lo que escribieron durante sus días, y que al morir pasaban ese testamento a su siguiente descendencia, no necesariamente al que seguía, porque lo vemos en los documentos, cómo Dios le dio a Adán y lo hizo rey y sacerdote, y lo hizo rey de justicia. De hecho, y está escrito, nada más que no les voy a dar las citas de esto más que los martes, porque nos tardaríamos mucho, ¿verdad? Pero hay libros como el libro de Jacer, el libro de Jubileo, el Josefus, o sea, todos esos historiadores y el testamento de los patriarcas que hablan tantas cosas que las buscamos en la Biblia para respaldarlas, pero ahí están, hermanos. Entonces Dios hizo a Adán rey justo y sacerdote sobre su casa y sobre toda la humanidad. Y si ustedes juntan esas tres palabras, y esto fue una revelación que vino apenas hace poquito a mi vida, porque para mí, hermanos, y ustedes pueden darme los argumentos que quieran, pero todavía no ha habido quien contraponga y demuestre que Melquisedec fue un precristo encarnado, porque así lo dicen que fue, o que fue un espíritu. No. Ya hemos visto a través de todas nuestras enseñanzas del Espíritu Santo que Melquisedec no era un espíritu volando por ahí que se aparecía de vez en cuando. La única autoridad aquí en la tierra tiene que venir a través de un cuerpo. Si no es a través de un cuerpo, no tiene autoridad sobre la tierra. Eso ya lo hemos visto. Y ustedes pueden decir lo que quieran, pero ni siquiera Dios, ni el Espíritu Santo, ni el diablo pueden venir a actuar en esta tierra si no es a través de una persona. Hay personas que hacen la voluntad de Dios y hay personas que no hacen la voluntad de Dios. Y yo sé que hay muchas personas que se asustan porque digo esto, pero quiero que entiendan que la única autoridad delegada aquí en la tierra para establecer, hacer, quitar y poner es teniendo un cuerpo. Sin un cuerpo no tienes autoridad aquí en la tierra. De otra manera ya Satanás ya nos hubiera quitado en medio a todos. Pero no puede. Tiene que obrar a través de otras personas para poder hacerte un mal a tu vida. O obrar a través de tu boca, estableciendo en tu vida lo que no es de Dios, para causarte la muerte o enfermedades a tu vida, o al ministerio, o a tus finanzas, lo que tú quieras, hermanos. Y a través de los testamentos que fueron establecidos, podemos ver cómo el título de Melquisedec, que es Rey de Justicia, Rey de Paz, fue establecido desde el principio a través de las primeras 10 generaciones que están descritas ahí en Génesis capítulo 5, por ahí, en donde vemos las generaciones de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, o sea, hasta llegar a Noé, que son 10 generaciones. En esas 10 generaciones, si ustedes van a los testamentos de los patriarcas, se van a encontrar con que Adán fue el primer Melquisedec. Y ahora sí tiene sentido, porque Hebreos capítulo 7, versículo 1, dice que el orden de Melquisedec, no la persona,
el orden de Melquisedec no tiene padre ni madre, ni genealogía, porque el orden fue el que fue establecido al principio por Dios, no como el orden de Leví, que tenía una descendencia de padre, de madre, sabían quién venía de qué, de quién. Bueno, el orden de Melquisedec no, comenzó con Dios. Y maravillosamente, o sea, en el testamento de Adán se describe, y en el libro de Jacer, se describe a Adán como el primer Melquisedec ordenado por Dios mismo. Y luego se brinca, se los voy a dar así rápidamente, no rapiditamente, porque quiero que entiendan estas cosas, es importante hacia dónde vamos. El primero fue Adán y luego fue Cainán, que dejamos ahí a Set y a Enos a un lado, después sigue Cainán. Cainán fue el que heredó la bendición, como ven ustedes en Génesis 14, cuando Abraham viene de derrotar a los 5 reyes y le sale al encuentro Melquisedec. Abraham le da los diezmos de todo, y el mayor Melquisedec bendice al menor. Bueno, esa bendición que quedó sobre Abraham, finalmente, cuando muere Sem, que es el que tenía el título de Melquisedec, en ese tiempo, cuando muere, entonces lo hereda Abraham. Es como David, cuando Samuel lo ungió como rey de Israel, pero no asumió su puesto hasta que Saúl fue muerto. Y le dijeron, o sea, eres rey de Israel, ¿por qué no entras? No me levantaré contra el ungido del Señor. ¿Lo ven? Bueno, lo mismo en la transferencia de Melquisedec. Y de Adán pasó a Cainán, y de Cainán pasó a Matusalén. ¿Se acuerdan de Matusalén? ¿Quién murió antes del diluvio? Fue el hombre que ha vivido más sobre la tierra. Y de Matusalén pasó a Noé. Y de Noé vinieron los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Bueno, a los 3 bendijo Dios, pero 2 de ellos dejaron la bendición en un lado y Sem la tomó. Bueno, Sem vivió 600 años, para que ustedes tengan el dato, y cuando Abraham tenía 58 años, Sem tenía 390 y tantos años. Así que todavía le faltaban 200 años más o menos de vida a Sem. Sem vivió hasta los 50 años de Jacob. No es para que tengan una idea, hermanos. Entonces, en ese tiempo, el sacerdocio de Melquisedec, que necesitamos volver a retomar esa parte, porque ustedes van a las iglesias y les hablan acerca de los levitas y de que el orden de Aarón y que, o sea, no estamos bajo ese orden, hermanos. Dios llamó a Jesús al orden de Melquisedec para restablecer lo que se había perdido. Y es a lo que voy ahorita. Entonces, la unción, volviendo un poquito hacia atrás, la unción es el poder de Dios para destruir y podrir cargas que vienen contra tu vida. Se obtiene, la unción significa ungir, sobar, untar por el lado de afuera hasta cubrir totalmente la parte externa. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, no es como en el Antiguo. La unción no viene de arriba hacia abajo por el Espíritu Santo como vino sobre Jesús. Jesús lo hizo así porque estaba bajo el antiguo pacto, bajo el pacto de Moisés. La unción de rey, sacerdote o profeta que vino sobre Jesús no vino de su interior hacia afuera, vino de afuera hacia adentro, cuando se abrió el cielo
y vino el Espíritu Santo como paloma y lo ungió ahí. Me adelanté un poquito. Pero en el Nuevo Testamento la unción vino en el día de Pentecostés a vivir dentro de nosotros. Y ahorita les doy la cita. Dentro de nosotros. De manera que para poder nosotros experimentar la presencia, la unción del Espíritu Santo que quita cargas y destruye yugos, tenemos que desbordar ese ministerio del interior hacia afuera. La unción actúa del interior hacia afuera, no de afuera hacia adentro, en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Es importante que ustedes sepan eso. Entonces, en el Antiguo Testamento, vuelvo a ese lugar, fue el sacerdocio que tenía la autorización para poder ser rey y sacerdote justo sobre la tierra, era el sacerdocio de Melquisedec. Entonces de Adán pasó a Cainán, de Cainán pasó, ¿a quién dijimos? Matusalén, de Matusalén pasó a Noé, y de Noé pasó a Sem. Son 10 generaciones, perdón, son 10 títulos de Melquisedec, lo que ustedes van a ver desde Adán hasta Jesucristo. ¿Ok? Y obviamente, las primeras 10 generaciones, estamos hablando de Adán a Noé, estamos hablando nada más de Adán, de Cainán, Matusalén y Noé. Estamos hablando de 4 Melquisedec. Y luego, sí, y Sem, pero Sem fue después del diluvio, cuando recibió la bendición. Entonces, después del diluvio tenemos otras 10 generaciones de Sem hasta Abraham, que son ya 20 generaciones, pero nada más había habido 4 Melquisedec, sacerdotes del Dios Altísimo. Y vamos a ir viendo poquito a poquito. Después de Sem vino Abraham, que vemos en Génesis 14, y luego les estoy hablando, hermanos, de reyes justos y sacerdotes sobre la tierra. Todo en un solo hombre. Rey, sacerdote y justicia en uno solo. Que si ustedes estaban aquí al principio, cuando iniciamos el servicio, se dieron cuenta de lo que hablé, ¿verdad? Acerca del poder legislativo, ejecutivo, judicial. O sea, cómo esos 3 poderes tienen que estar unidos para poder traer la bendición de Dios. Cada Melquisedec tenía esa autorización de parte de Dios, porque era rey, sacerdote y justo sobre la tierra. Bueno, después de Abraham vino ¿quién? Isaac, su hijo, y luego de Isaac vino Jacob. Ya llevamos 7. Pero en Jacob, hermanos, sucedió algo que está escrito en el testamento de los patriarcas, bien interesante, hermanos, en serio que estoy emocionadísimo. Cuando termine el servicio ya saben a dónde voy a estar, leyendo esos libros. Están simple y sencillamente asombrosos lo que viene ahí. Y en Jacob, hermanos, hubo 12 tribus, ¿verdad? Y Dios ordenó que a esas 12 tribus se distribuyeron por causas que veremos el martes, pero se interrumpiera el orden de Melquisedec. Y Jacob, si ustedes ven ahí en Números, distribuyó rey a una tribu, distribuyó el sacerdocio a otra tribu, el de rey se la dio ¿a quién? A la tribu de Judá. El del sacerdote se la dio
a Leví, son hijos de Jacob, ¿verdad? Y la primogenitura la entregó sobre José, sobre la tribu de José. Y desde el tiempo de Jacob hasta el tiempo de Jesús, vemos un sacerdocio dividido en cuanto a los reyes, sacerdotes y profetas. Cada quien tenía su oficio, pero eran personas diferentes. Y hay algo muy interesante porque en todo esto vemos la mano de Dios totalmente dentro de toda esta historia, porque vemos cómo los reyes van, la genealogía la tienen ustedes en el libro de Mateo, capítulo 1, y en el libro de Lucas, capítulo 3, ahí viene la genealogía, desde Adán hasta Jesús, o hasta José y María. Y vemos cómo los reyes vienen de generación en generación y llegan hasta David, el rey David, y en el rey David se divide tuvo varios hijos. Uno fue Salomón, que es por donde sigue la línea de los reyes, pero esa línea de los reyes llega hasta un rey que se llamaba Jeconías, y Jeconías hizo algo indebido con Dios, y Dios cortó ahí las generaciones de los reyes. De manera que cuando llegó a José, José ya no tenía la autoridad para ser rey, aunque venía de la línea de los reyes. Y no es hasta que nos vamos a David que encontramos que en David, cuando divide a Salomón, también tiene un hijo que se llama Natán. Y Natán, también descendiente de un rey, de David, llega hasta María. Y Jesús es hijo de María. Entonces, obviamente, Jesús recibió directamente la genealogía de los reyes por parte de María. Directo. O sea, no hay excusa alguna. Pero el orden de Leví, hermanos, que es el sacerdocio para poder volver a unir a Melquisedec en una sola persona. Si ustedes ven el recuento, la historia de los reyes y los sacerdotes, ven cómo cuando un rey trataba de ejercer un sacerdocio dentro de Jacob, de ese tiempo de Jacob, Dios lo destituía. Saúl fue uno de ellos. Sacrificó unos animales en lugar de Samuel y Dios lo quitó de su reinado, porque nadie estaba calificado para ser Melquisedec aún. Entonces, el sacerdocio de Leví o del orden de Aarón también sufrió un cambio muy fuerte, porque de Leví seguía Coat. Ustedes lo pueden consultar ahí en el libro de Números. Y de Coat seguía Amram. Amram fue el papá de Moisés y de Aarón y de María. De ellos tres. Nada más se les da el nombre de los hombres, ¿verdad? Y obviamente el sacerdocio cayó sobre Aarón, y de Aarón siguió la línea. Pero en los tiempos de Salomón, hermanos, y quiero que ustedes lo sepan, en los tiempos de Salomón el reino se dividió, y el sacerdote de parte de Aarón, de nombre Ahitob, así se llama, se fue del lado de las 10 tribus de Israel, dejando a Judá. Y desde ese tiempo, el orden de Aarón, por esa línea de levitas, dejó de ser. Y Dios puso al sacerdote Sadoc. Y el sacerdote Sadoc está mencionado hasta en el libro de Ezequiel, donde en el milenio, hermanos, el orden, que también viene del orden de Aarón, pero por el milenio será reconocido como el sacerdote del pueblo de Israel, el sacerdote Sadoc.
Bueno, Sadoc, dicen ustedes, ¿y para qué viene todo esto? Porque Sadoc viene a terminar en Juan el Bautista. El sacerdocio de Zacarías y de Juan el Bautista fue separado y Juan el Bautista se fue a vivir. ¿Se acuerdan ustedes de los esenios? Bueno, los esenios, los fariseos, los saduceos, los esenios fueron los que recogieron todos los testamentos del templo y los llevaron a las cuevas de Qumran. ¿Ok? Ya estamos ahora sí. Entonces, en las cuevas de Qumran se tiene toda la genealogía de los patriarcas desde Adán, escritas, algunas con fragmentos nada más, pero la mayor parte de ellos están completos todavía. Y ahí en las cuevas de Qumran hallamos a Juan el Bautista del orden de Sadoc. Y Sadoc significa justo. Es Malki Sadoc o Sadek, rey de justicia. Juan el Bautista representó a la justicia que los fariseos y los saduceos corrompieron en el templo. Por eso se separaron y se fueron a vivir a ahí en lo que era el Mar Muerto, en esa región. Y ahí fundaron su comunidad. Fue una comunidad sumamente que creía en las escrituras estrictas y creían en el Mesías, en Jesucristo, quienes reconocieron a Jesús como tal cuando vino. Y luego esa comunidad desapareció de la noche a la mañana. Pero no antes que Juan el Bautista viniera al río Jordán. Y un día vino Jesús y Juan el Bautista dijo: este es de quien yo he hablado, del cual no soy digno de desatar las correas de sus pies. Es el Cristo. Y el rey, el sacerdote de justicia, bautizó al rey de justicia. Y era necesario que eso se uniera para poder volver el orden de Melquisedec de una sola persona a una sola persona, que fue Jesucristo. Todo el que quiso usurpar el título de Melquisedec antes de Jesús, entre Jacob y Jesús, todos fueron eliminados, todos, hermanos. Y hubo varias situaciones de esas. Pero en Jesús, tanto el rey de justicia como, rey como justicia, cuando fue puesto sobre él y fue bautizado por Juan el Bautista, el cielo se abrió y la unción de Dios fue derramada sobre su Hijo Jesucristo, haciéndolo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. ¿Lo ven? Hebreos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. En todos esos capítulos dice que Jesús fue hecho bajo el orden de Melquisedec. El orden de Leví ya no existe en el Nuevo Testamento. Estamos bajo el orden de Melquisedec, bajo nuevos estatutos, hermanos. ¿Lo están entendiendo? Y en este tiempo, el cuerpo de Cristo, siendo Jesús la cabeza, estamos también bajo el orden de Melquisedec. Por eso nos llama Dios, Pablo en el Nuevo Testamento, reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Estamos bajo el orden de Melquisedec. Vamos a desarrollar un poquito más eso, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que en Jesús se volvió a consumar el rey, sacerdote y justo en una sola persona. Una sola persona. Es el 10º Melquisedec. Y el quien es eterno, hermanos. Su orden va a durar por siempre, por toda la eternidad. Él es el Melquisedec. ¿Lo ven? Ok, vamos a volver a la unción. La semana que entra regresamos un poquito a Abraham para que ustedes vean algo que yo sé que se van a gozar
con lo que Dios hizo bajo ese orden en Abraham. Pero ahora saben por qué se dividió en el orden de Leví y el orden de Judá bajo cada tribu, ¿verdad? Ok. Ahora, en Yeshua, me voy a ir mucho más tiempo, porque yo sé que han sido muchos nombres, y a lo mejor algunos de ustedes van a tener que volver al YouTube, al internet, y volver a repasar esto, lo entiendo. Pero sí quiero llegar hasta la unción que está en nosotros y ahí detener. Yeshua, o Jesús, fue bautizado con la unción que restituía la bendición de Adán. Adán perdió la bendición. Para poder nosotros actuar esa bendición en lo físico y afectar todas las cosas, porque no hay nada que el cuerpo de Cristo o que Dios no haya hecho, hermanos, para que el cuerpo de Cristo pueda caminar en victoria. No hay nada. Que no hemos llegado y hemos visto derrotas en varias áreas de nuestras vidas, en las familias, en finanzas, no lo niego, pero no quiere decir que no estamos en los tiempos de caminar en esa victoria. Trayendo abajo toda adversidad, toda tiniebla, todo lo que se levante en tu contra, tienes el poder de la unción que vas a comenzar a hacer crecer desde tu interior hacia afuera hasta que se derrame. Por eso dice el Salmo 23, mi copa está derramando. Tú eres quien unges mi cabeza con aceite. Mi copa está derramando. Bueno, la copa del creyente en el Nuevo Testamento se llena primero el vaso. No está volteado al revés. Si lo volteas al revés, queda la unción por fuera. Pero si lo volteas así y lo llenas, se va a llenar y luego se va a derramar. Eso es lo que sucede con la unción. Y vamos a llegar a eso en las siguientes sesiones. Pero Jesús, hermanos, y esto es donde se disparan las denominaciones para todos lados y las religiones, y comienzan a gritar que por qué, porque no entienden precisamente que Jesús vino bajo el Antiguo Testamento, Gálatas capítulo 3, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es lo que dice Gálatas. Así que no me pueden decir que Jesús es del Nuevo Testamento. No es. Vino bajo el Antiguo Testamento a cumplir la ley para que nosotros pudiésemos tener su justicia, Él cumpliendo la ley. Pero cuando vino aquí a la tierra, vino, dice Filipenses 2:5, se despojó de sus privilegios divinos, es decir, vino a la tierra como hombre, siendo Dios, pero como hombre fue ungido como todos los hombres del Antiguo Testamento. Los profetas eran ungidos, los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos con aceite sobre su cabeza. Hay salmos que lo describen. No quiero ni entrar en lo que han dicho algunas personas, pero si no estás bajo mi unción, por eso estás en esa derrota y en esa enfermedad. A eso ha caído la religión, hermanos. No voy a entrar en eso. Manipulación. Pero lo que sí quiero que entiendan es que Jesús, cuando fue ungido por el Espíritu, por Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y reposó sobre él la unción que viene por el Espíritu, porque es el único que puede build up la unción dentro de ti. Ese es el Espíritu. ¿Es qué? Incrementar la unción dentro de ti. Cuando vino sobre Jesús, reposó externamente. Y lo dice Lucas capítulo 4, versículo 18, por favor, en la Reina Valera. Se los estoy respaldando porque no quiero ir paso a paso.
Jesús fue bautizado en el río Jordán, subió 40 días al monte de la tentación, donde fue tentado fuertemente por Satanás. En los últimos días, cuando su estómago ya estaba extendido por causa del ayuno de 39, 40 días, fue cuando vino la tentación. Y después de esa tentación, baja a la sinagoga de Nazaret, Lucas capítulo 4, del 17 para arriba, para atrás, o Mateo capítulo 4. Y Jesús se para en la sinagoga y intencionalmente busca en el libro de Isaías, y haya la escritura que dice, el Espíritu, ¿está en Isaías 60 o 61? ¿Alguien me lo corrobora? 61, que es lo mismo que Lucas capítulo 4, versículo 18, donde dice, Jesús mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La unción de Jesús fue exterior. Por eso cuando ustedes ven una película católica en la que, o protestante, porque también lo han hecho, en la que está el niño Jesús y ejerce milagros en las personas, está totalmente separado de la verdad. Porque sin la unción, como hombre, Jesús no podía haber sanado ni un catarro. Tuvo que venir la unción del Espíritu Santo para que bajo el poder del Espíritu pudiese afectar todas las tinieblas que había en las otras personas. Y vaya que se afectó las tinieblas. Extendió brazos, resucitó muertos, levantó enfermos, trajo partes de brazos, piernas, sacó espíritus. O sea, ¿qué hubo imposible para Jesús que la unción misma no le diera la victoria? Nada, hermanos. Todo venció. Y esa unción del Santo está en ustedes. Estamos aprendiendo a usar la gracia que Dios nos dio mediante la unción. Estamos aprendiendo. Y vamos muy avanzados. Yo no deseo haber nacido en ninguna otra época de tiempo. Ni tampoco en la de los 30 o 40 cuando los vestidos, porque ve las películas que... de 1800, de los vestidos, esos así. Dice, yo quisiera... No. Yo me gozo en estos tiempos. Dice, es una broma, ¿verdad? Pero, yo me gozo en estar en este tiempo, porque es en este tiempo donde todo el poder de las tinieblas está siendo pisoteado por el cuerpo de Cristo, y va a haber manifestaciones tremendas por causa de la unción que está en nosotros, que es la misma unción, el mismo poder del Espíritu que estaba en Jesús, y lo mismo que Él desarrolló como hombre, hermanos. Si tú no entiendes eso, nunca te vas a colocar bajo el ministerio que a ti te corresponde, sabiendo que la unción está en ti, y que tu unción es la unción del ungido, de Cristo, que es el mismo poder de Dios, no tiene dos poderes. Así que sabiendo eso, hermanos, y sabiendo que Jesús demostró ese ministerio bajo una unción externa, es que podemos entender lo que dice Lucas 4:18. Ahora, desarrolla sus 3 años y medio de ministerio, y luego muere, es crucificado, muere y resucita de entre los muertos por el mismo Espíritu, porque la Biblia lo dice, que la gloria de Dios bajó a la parte más baja del infierno y levantó a Jesús de los muertos. Romanos 9:6, creo, 5:6. Dice también en Romanos 8, versículo 11, que el Espíritu de Dios levantó de los muertos a Jesús. Es lo mismo.
Y en otra escritura dice que el Padre levantó de los muertos a Jesús. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero Jesús fue levantado de los muertos por el poder de Dios. En la parte más baja del infierno, hermanos, fue levantado. Y nació de nuevo. Jesús nació de nuevo. Eso es lo que dice la Escritura. Fue el primogénito de entre los muertos. El primero de nacer de entre los muertos. ¿Ok? Y luego viene una declaración que le hace Jesús a los discípulos y les dice, es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe a otro consolador, el que va a estar con ustedes todos los días. Vamos a Juan 14, por favor. Se los voy a leer para que ustedes lo vean directamente y hagan su estudio. No dependan todo de lo que yo les diga, hermanos. Vayan y hagan su parte, corroboren que sea así, no acepten nada más las cosas porque aquí se está hablando de eso. Hagan su tarea. La forma de crecer en fuerza, en poder, en sabiduría, es ustedes mismos recibiendo esa revelación del Espíritu de Dios, oyendo primero la revelación ungida de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra ungida. No, nada más por pararse aquí y leer la Biblia y abran su Biblia en esto y les leo 10 capítulos. Eso no está ungido, hermanos. La revelación ungida es, Romanos 10:17, es la revelación del Cristo. La revelación ungida tiene que dar testimonio a su espíritu de que la verdad está siendo incorporada a cada uno de ustedes. Si no les da ese testimonio, no la reciban todavía. Pero no digan, no, eso no es, si no hacen la parte que a ustedes les corresponde. Ok, Juan 14, 15 en adelante dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús, está en letras rojas, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que es alguien en naturaleza o en aspecto diferente, pero igual en todo lo demás. Es exactamente lo mismo que Jesús, pero en un aspecto diferente, como Espíritu Santo. Después, el martes les doy la palabra de eso. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, uno igualito que Jesús, pero ahora, bajo el orden de Melquisedec, el Espíritu ya no vino afuera. En Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu vino con un ruido, ¿cómo dice? Bueno, si alguien lo quiere buscar, como un estruendo, ¿verdad? De un viento recio. Y vino y entró al aposento donde estaban los discípulos y se asentó. La palabra es, no vino y se sentó con ellos, sino que entró en su interior, se asentó dentro y los hizo nacer de nuevo. El fuego de Dios que antes no podían soportar los humanos, ahora estaba residente en ellos, haciéndolos nacer de nuevo. Por lo tanto, el poder, la sabiduría, la revelación de todos los siglos vino a vivir dentro de las personas después de la resurrección. ¿Lo ven? El fuego vino y no los mató. Qué tremendo, ¿verdad? Vino en su interior. Bueno, Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ustedes, cada uno de ustedes, tiene a su Jesús personal viviendo en su interior. El Espíritu Santo es un Jesús individual, porque es la misma unción que ungió a Jesucristo. Por eso se llama el Cristo y su unción. La misma unción
que estaba en Jesús, ahora está en ustedes. Y está viviendo en su interior. Pero el solo hecho de tenerlo en su interior no es automática la manifestación externa. Y eso lo veremos en las siguientes sesiones. Pero quiero que ustedes sepan que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, la unción de Dios, el ungido de Dios, está viviendo dentro de ustedes. ¿Ok? ¿Dónde lo dice? Qué bueno que lo preguntaron. Lo dice en el siguiente versículo. Para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, dentro de ustedes. ¿Lo ven? Y hay muchas escrituras que corroboran esto. Y es la última que les voy a dar, que está en primera de Juan capítulo 2. La hemos visto ya muchas veces. Versículo 20. Este es el misterio, hermanos, que en el Antiguo Testamento no se conocía. El misterio que todos los profetas querían saber. E indagaron, dice la Escritura, e indagaron diligentemente para poder saber a qué tiempos y de qué personaje hablaban las Escrituras del Cristo. Bueno, Pablo viene en Colosenses 1:27 y dice, este es el misterio que estaba oculto por los siglos y las edades. Cristo, la unción en vosotros, nuestra esperanza de gloria, la manifestación de poder. Cuando la palabra habla de gloria, está hablando de la manifestación externa, de la victoria en cualquier área de nuestras vidas. La unción trae la manifestación de la gloria. La unción nos conecta con la bendición de Abraham. Gálatas 3, les dije que uno, les voy a dar otro. Gálatas 3:13 dice, Cristo, ven cómo lo dice, no dice Jesús, dice Cristo, el ungido, nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en el ungido Jesús, bajo la unción de Jesús, la bendición de Abraham, de Deuteronomio 28, viniese a los gentiles, alcanzase a los gentiles. La bendición de Abraham en el ungido ya me alcanzó a mí, pero ahora necesito conectar esa unción con la bendición para poder expresarla exteriormente, o en otras palabras, para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Si yo no conecto esa unción, puedo saber que Cristo murió por mí, puedo saber que Abraham es el padre de la fe, puedo saber que la bendición de Abraham ya está en mí, puedo saber que la gracia fue derramada, pero nunca voy a experimentar el poder de Dios en mi vida. Así que no crean que porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento todas estas cosas, la manifestación del poder de Dios en mi familia es automática. No lo es. Hay la parte del creyente de cada uno de nosotros que nos corresponde creer lo que está escrito, hablarlo, y entonces viene la manifestación del poder de Dios. Hacia allá vamos. Y si ustedes no se emocionan, como me estoy emocionando yo, traen la madera mojada, hermanos, yo no sé qué les pasa. ¿Quieren todavía andar cumpliendo los 613 mandamientos? Bueno, pues vayan y cúmplanlos. Pero yo me voy a hacer del lado de Abraham, que dijo, y le creyó a Dios, y le fue contado por justicia. A lo mejor tiene, Romanos 4 dice que Abraham tiene de qué gloriarse por las obras, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso fue todo lo que hizo. Y se va a comenzar a poner candente el asunto, hermanos, porque vamos a comenzar a ver cosas que la iglesia no está acostumbrada a ver.
Bien, primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Con esto termino. De Jesús fue al Padre, el Padre envió otro consolador para que estuviese dentro de nosotros. Es decir, para que la unción estuviese en nosotros. El capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 20, lo establecen estos dos. Dice, pero vosotros, dice Juan, tenéis la unción que quita cargas y pudre yugos del Santo de Jesús y conocéis todas las cosas. Conozco todas las cosas. Si me preguntas ahorita cómo arreglar un motor de gasolina o esto, te voy a decir, no lo sé, pero tengo la unción para saberlo. No el Google, ni YouTube. Ese es el sustituto. No es el sustituto, porque no sabe todas las cosas tampoco. Ahora, quiero que lean el 27 de 1 de Juan. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis, ¿cuándo? Cuando naciste de nuevo, cuando recibiste a Jesús como tu Salvador, el Espíritu de Dios vino a vivir dentro de ti y la unción fue depositada en tu interior, que quita cargas y destruye y pudre yugos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Jesús, permanece en vosotros. Así que no digan que no están ungidos. Todos ustedes están ungidos. Que unos y otros no hayamos todavía entendido cómo cuidar la unción es otra cosa. Pero todos ustedes tienen ya la unción dentro de ustedes. Pero la unción de vosotros, que vosotros recibisteis de Él, permanece, reside, habita en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ok, entonces, en las siguientes sesiones vamos a aprender cómo es que esa unción la ponemos por obra. Cómo es que sabemos que está trabajando la unción y que se están pudriendo los yugos de enfermedad, los yugos financieros, los yugos que ustedes quieran. Y cuando eso sucede, hermanos, tenemos que comenzar a ver la victoria en todas nuestras vidas. Amén. Más después les doy un testimonio. Ok, vamos a orar. De una vez dicen, no. Tienen que irse construyendo en esto. Y tienen ustedes que ser diligentes en eso, hermanos. Por más que se les diga acerca de estas cosas, si ustedes no hacen su tarea, yo no puedo ayudarles más. Eso es entre ustedes y Dios. Pero Dios es veraz. Y lo que Dios está manifestando en estos tiempos es porque su palabra lo dice. Si tú quieres ser partícipe de eso, únete a la palabra, únete a la unción. Y si no, ok, pues no te unas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque hasta este momento, Señor, hemos explicado y enseñado, Señor, acerca de cómo entender el poder que reside en nosotros. Y de aquí en adelante, Señor, descansamos en tu Espíritu, porque es tu Espíritu el que nos enseña cómo activar esa unción en nuestras vidas, de manera que tu poder, que fue ganado en la cruz para nosotros, pueda continuamente afectar todo lo adverso que obviamente viene contra cada uno de los creyentes, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque sin tu presencia morando en nosotros, ya muchos de nosotros no estaríamos en esta tierra. Y gracias porque tu misericordia es continua, es nueva cada mañana, y porque dice
la definición de reposo, Señor. Se los vuelvo a recordar a tu pueblo. Que esa definición viene de la palabra griega katapausis y es la bendición celestial en la que tú habitas ya, siempre, por la eternidad. Esa bendición celestial en la que nada falta, nada está quebrado, en la que tú habitas por la eternidad y de la cual tú has hecho participante a los creyentes perseverantes en Cristo, en la unción, después que las tribulaciones y las pruebas de esta vida en la tierra hayan pasado. Es los creyentes disfrutando de esa bendición celestial los días que permanezcamos en la tierra, de ese poder. Y sabemos que así es, porque tú nos dices, procuren pues entrar en mi reposo, hoy. Así que Padre, te damos las gracias, porque no lo sabemos todo, ni pretendemos saberlo todo, pero por causa de que estamos conectados con la unción y el ungido en la victoria de Cristo, es que tenemos a nuestra disposición esas armas de victoria para sobreponernos a todo lo que el enemigo nos trae continuamente. Y bajo ninguna instancia permitir que las pruebas, las tribulaciones, las adversidades, las angustias de esta vida nos dominen y controlen nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra y el ungido, Señor, nos dio esa victoria. Y gracias porque, como dice Pablo, oramos para que ese espíritu de revelación y de sabiduría que tú tienes venga sobre nosotros para conocerte más y más, Señor, como cuerpo de Cristo. Y nos gozamos, Señor, porque sabemos que más de lo que nosotros deseamos, ese acercamiento, tú ya lo hiciste en Cristo Jesús. Y que si alguien desea que nosotros conozcamos los misterios de los siglos y las edades, eres tú, Padre. Así que volvemos la gloria y la honra a ti, en quienes están escondidos los tesoros, todos, de la sabiduría y del conocimiento, Señor. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Su iglesia dice, amén.